de Venezuela, porque, bueno, más allá de la política también hay una realidad social. En días recientes tuvimos con nosotros a Leonardo Carvajal para hacer una radiografía pues de la situación educativa, pero no nos olvidemos tampoco del sector salud. Y bueno, además Jaime, dirigente pues de esta ONG, esta organización llamada Médicos Unidos de Venezuela. Buenas tardes, Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi querido compañero universitario. ¿Cómo está todo? Aquí andamos. UCB, mi querido Jaime. Sí, señor. Bueno, caramba, vamos a hablar un poco sobre la situación del sector salud. Por ejemplo, ¿cómo ha impactado la migración de especialistas de la salud al sector en nuestro país? Mira, mi querido es uno amigo, de los puntos. Acuérdate que cuando tú tienes una formación que es por ciclos, es decir, tú cumples un ciclo de tu formación universitaria, luego tu formación de especialista y luego entras en el proceso de ejercer como especialista, eso se cumple un ciclo que lleva unos 20, 25 años aproximadamente hasta que tú te vas por cuestiones de tiempo, de la vida, del egreso normal. Si a esos ciclos de vida de la formación y preparación de los especialistas empiezas a encontrar huecos en esos ciclos, te vas encontrando que progresivamente las generaciones de relevo para aquellos que se formaron como especialistas en el año 95, por ejemplo, el siglo pasado, para este año por lo menos hay 2 o 3 generaciones que no están en Venezuela. ¿Eso qué significa? Que los relevos de nosotros, los que estamos ya en el camino de retirarnos, no están o se ha disminuido ostensiblemente el número de los especialistas en todas las áreas de la medicina. Aparte de eso, de esa migración, se fueron las generaciones, vamos a decir, maduras desde el punto de vista de formación, así como los recién egresados. ¿Qué deja eso como mal sabor en la boca? Que todo lo que significa esa renovación de la juventud, de las nuevas generaciones en la atención de nuestros pacientes, cada día va disminuyendo porque tenemos menos gente. Eso es el gran problema. No hay relevos y los relevos también se están saliendo del país por una situación socioeconómica que nunca debimos haber llegado. Ahora, en las universidades, ¿cómo está la asistencia, por ejemplo? Porque estudiar medicina en la UCB es una quimera, por ejemplo. Yo conozco de gente, muchachos que tienen 19, por ejemplo, y no pueden ingresar, no ingresan. Bueno, eso ha sido parte de una situación que desde hace mucho tiempo se viene dando. Recordemos tú y yo que tuvimos el placer y el honor de ingresar a nuestra universidad, yo por el comité Periquito y tú por el comité de bachilleres sin cupo. Así es. Era de aquel momento ya había un mecanismo de filtro para el ingreso en la universidad y en la facultad de medicina era más fuerte. Y después que ingresaba la situación para estudiar era dura por el nivel de exigencia. Claro, y fíjate que muchachos que ingresaron por esa vía, como tú lo dices, gente que ingresó por esa vía, no, que tenían, quizás no tenían 19, 20 puntos, terminaron siendo buenos profesionales. Tu caso, por ejemplo, Daniel Sánchez, por mencionar a un amigo gran común. amigo Daniel Sánchez, el presidente de la Sociedad de Anestesiología. Así es, por ejemplo. Y eso es una realidad que siempre lo hemos discutido y planteado, pero en los actuales momentos, el muchacho que está ingresando en nuestras facultades de medicina, y vamos a hablar de la Facultad de Medicina de la UCB, tiene un promedio alto, pero tienes un problema. Sí, acuérdate que la formación médica en Venezuela desde la época de Luis Racetti, que fue el que trajo un planteamiento de llevar al estudiante de medicina a los hospitales, y eso ha sido uno de los grandes logros de la medicina venezolana. Si tú llevas a estos jóvenes estudiantes que ya se formaron en la parte de pregrado, en las ciencias básicas, y van a los hospitales, pero van a hospitales donde su nivel de formación está muy disminuido por la condición de los hospitales. Ya tenemos entonces un grupo de futuros médicos con deficiencias en su formación porque el sitio por excelencia en la formación del profesional de salud es nuestros hospitales. Al igual que el residente de posgrado, aquellos que se van a formar como especialistas, al tener este problema que tenemos en los hospitales es horrible. Yo te puedo hablar de hace 15 años atrás, la formación de cirujano en el hospital donde yo estaba o estoy, era un promedio de formación, un cirujano en 3 años salía con 450 a 500 operaciones variadas, de todo tipo, de altísima complejidad o de complejidad intermedia o baja complejidad.
El año pasado salieron egresados de ese mismo hospital y de ese mismo servicio personas con 136 intervenciones quirúrgicas en las que no estaba la de alta complejidad. Ya podemos entonces empezar a pasar las líneas, a darnos cuenta que la formación de nuestros muchachos estudiantes tiene deficiencia por el problema hospitalario y la formación de los futuros especialistas también. Entonces aquí tenemos un círculo vicioso que tenemos que romperlo. ¿Y cómo lo rompemos? Lo primero, amigo, es entendernos entre todos, tanto los que tienen la función rectora, que son las personas que están de responsable en el Ministerio de Salud, en la parte de política de salud, y todos los demás que nos pasamos opinando y hablando y presentando propuestas para solucionar los problemas. Porque cuando a mí me llega un paciente al Hospital Periférico de Katia, me llega de cualquier color, credo, género y de pensamiento político. Nosotros no tenemos un problema de xenofobia o de cualquier índole. Atendemos a todos los venezolanos e incluso los extranjeros que nos llegan se atienden sin preguntarle de dónde vienen y quiénes son y cuál es su visión ideológica o su color de piel o su pensamiento religioso. Por ende, si nos estamos dados hacia los ciudadanos, tenemos que sentarnos para hablar por los ciudadanos y ese es el trabajo que hay que hacer, porque el problema es muy grave lo que estamos encontrando a nivel del sistema de salud venezolano. Ahora, en cuanto ya al terreno de juego, para decirlo en términos concretos, las salas de emergencia, los quirófanos, la dotación de equipos actualizados. Yo he visto muchas transmisiones del presidente Maduro inaugurando algunos quirófanos por aquí y por allá, pero en general la situación del sistema hospitalario en Venezuela, por ejemplo, los distintos niveles, eso que existía que era barrio adentro, los módulos ambulatorios, en fin, ese primer nivel, ¿cómo está y cómo están las salas de emergencia en los hospitales? Mira, el gran problema, y disculpa que te diga, mira, que estamos en un programa de radio. Así es, sí, bueno, pero igual estamos mirando. Sí, nuestro gran problema es que nosotros, está bien, entendemos el por qué tienen que hacerse presentaciones en función de lo que estás haciendo, de lo que tú estás promocionando como Estado. Pero el gran problema es que cada vez que vemos estos desarrollos de inauguraciones, nos encontramos como el caso hace poco, que la ministra informó que estaban abriendo o tenían 100% operativo un grupo de hospitales. Inmediatamente a los 3 días, la presidenta del colegio, de la Federación de Colegios Bienalistas, sale diciendo que en esos hospitales el 90% o el 75%, los laboratorios no están haciendo su trabajo porque tienen problemas. O sea, aquí el problema es, yo creo que ya basta de esas informaciones desde el punto de vista noticioso y vamos a trabajar en función de darle respuesta a la gente, porque la realidad, mi querido amigo, y eso lo están viviendo ustedes los periodistas, los comunicadores sociales, todos los días estamos recibiendo información de una persona que necesita completar para hacerse un estudio laboratorio, hacer un estudio de rayos X, de tomografía. Eso es para el diagnóstico o seguimiento de una enfermedad, pero cuando van a ingresar a los establecimientos tienen que adquirir una serie de componentes y materiales y medicamentos para la solución de sus problemas. Ya basta de esta situación. Venezuela es un país que tiene el conocimiento y tiene la experticia necesaria para buscar darle una vuelta a una situación que está golpeando al ciudadano venezolano. Y es terrible, es una cosa que nosotros no podemos entender. Por el ejemplo más sencillo, tú me estabas hablando hace un momento de Barrio Adentro. Barrio Adentro como tal, toda la estructura que se creó en función de Barrio Adentro, ella tenía una cualidad de que llegó o tiene desde el punto en el papel por lo menos 14.000 establecimientos de atención a nivel primario. Y de esos 14.000 podemos reivindicarlo aquellas construcciones romboidales, y de esas romboidales casi el 90% no están cumpliendo con la labor para la que fueron construidas. Entonces, ¿Y para qué se usan? Mira, hay personas que están viviendo ahí, algunos están cerrados y una pequeña cantidad siguen funcionando, pero en un funcionamiento en la mañana exclusivamente, porque es algo que se perdió el norte de muchas de las cosas que se crearon. Y aquí hay que tener muy claro,
El planteamiento de la misión Barrio Adentro, independientemente de la acción política que fue crear un órgano paralelo al Ministerio de Salud para crear otro sistema, la idea era atender a las poblaciones que están a nivel de ¿cómo se llama? A nivel de los barrios, a nivel de las zonas que no tenían un hospital cerca o un mecanismo de atención o una infraestructura de atención cerca de la casa de las personas, o sea, llevar salud cerca del ciudadano. Eso no se cumple y por ende ya lo que era la filosofía de Barrio Adentro no está produciendo ningún efecto porque no cumple por lo que se fue creado. Entonces todo esto te dice a ti, tenemos un gran sistema de salud con infraestructuras diseminadas por todo el país. Podemos hablar que tenemos 300 y pico de hospitales, de los cuales ya sabemos que el 50% de sus quirófanos no están funcionando. Y de esos 300 y pico, un alto porcentaje de las emergencias tienen una dotación de aproximadamente el 60% de material médico y medicamentos para atender las patologías más frecuentes. O sea, tenemos una realidad que está que esta información ha sido sacada trabajando con las uñas, porque acuérdate, y todos lo sabemos, no hay información oficial de lo que ocurre en Venezuela. Pero el gran problema es ese, que ¿qué hacer? Y para nosotros, y esto lo he hablado con nuestro amigo mutuo en muchas ocasiones, ¿qué podemos hacer nosotros desde esta visión del hombre, de salud pública y de todos aquellos que creemos en esta Venezuela? Es una pregunta que yo la hago y es casi retórica. Sí, precisamente de eso se trata, de plantearse los problemas, pero también abordar posibles soluciones. Por ejemplo, ¿qué lineamientos desde el punto de vista de la política del gobierno en materia de salud, Jaime, son correctos y cuáles podrían no serlo? ¿En cuáles se debe insistir y en cuáles no? Es que tenemos un gran problema. Yo me recuerdo en el siglo pasado, cuando estaba la Tercera República, es la cosa, o la Cuarta República. Todos los que están en posiciones de visión estratégica, ellos mismos eran, y mucha gente que estuvieron en el proceso con el difunto presidente Chávez, ellos eran los que hablaban que Venezuela era muy curativa, que la prevención era más barata que curar. Y resulta, acontece que la primera acción que tiene el Estado venezolano en los momentos actuales es una salud 100% curativa y sin cubrir las necesidades del ciudadano. Porque no estamos viendo prevención por ningún lado. Lo más triste, Vladimir, las vacunas, porque yo creo que estamos pasando por un gran cantidad de cosas, pero las vacunas, que es un método de prevenir y evitar enfermedades que sean prevenibles por vacuna, tenemos el porcentaje más bajo de cobertura vacunal de todas las Américas. Mientras el promedio de las Américas está en 83%, Venezuela está en el 65% en varios de las enfermedades prevenibles por vacuna. ¿Qué significa esto? Que los niños que no se han vacunado ahorita, dentro del próximo año, ese porcentaje que debe vacunarse se suma con el del siguiente año, y la posibilidad de una epidemia por sarampión cada día aumenta más, por difteria cada día aumenta más. Ahora, no hay la vacuna, no hay planes, ¿qué ocurre? ¿No se han comprado o esas vacunas son gratuitas? ¿Cómo es eso? Las vacunas son gratuitas porque es un deber del Estado, claro, la vacunación. O sea, me refiero, pero bueno, el Estado tiene que pagarles, comprarlas. ¿Están disponibles en el mercado? ¿Está presupuestado? Tenemos un problema. Venezuela pertenece a la OPS y en la OPS tiene una cosa llamada el fondo rotatorio. Claro. Que es un sistema donde el OPS le compra a las empresas que producen vacunas, le compran a precios mucho más baratos. Claro, y dependiendo también de las que cada país pide, ¿no? Una cuota, entiendo. Correcto, y los países le compran OPS a ese precio porque no hay ganancia para la OPS, pero el problema es que tú tienes que pagarle a los países, a OPS, para poder tener acceso a la compra de vacunas baratas. Adivina quién tiene una pequeña deuda con OPS de hace mucho tiempo y no paga. Entonces, Venezuela tiene un retraso en eso, pero ok. De todas maneras, sabemos que la OPS, la OMS le ha venido otorgando vacunas a Venezuela para dar respuesta a la situación de vacunación, pero son insuficientes y el Estado no busca mecanismos de adquisición para garantizar llegar la vacunación de nuestros niños y la prevención de algunas enfermedades
el ideal que sería por encima del 95% o el 90%. Entonces tenemos un problema que en vez de estar previniendo, vamos a curar, y las adquisiciones que se están haciendo desde el punto de vista curativo son insuficientes para darle respuesta a un 90% de la población que no tiene acceso a pólizas de seguro ni capacidad económica para pagar una clínica. Bueno, vamos a terminar por donde comenzamos, sobre el éxodo de los migrantes, la migración de especialistas, por ejemplo, de distintas especialidades. ¿Cómo hacer para que esos migrantes, esos médicos migrantes, pudieran pensar en la posibilidad de regresar? ¿O tú crees que ya no hay vuelta atrás allí? Mira, yo lo veo muy difícil, sé de otros colegas que son más positivos en ese punto, pero la causa de la migración fue buscando un futuro. Y si nuestra Venezuela, que nos duele a todos, no empieza a mostrarle a aquellos que se fueron la posibilidad de volver a Venezuela para tener un futuro, es muy difícil que alguien que ya ha pasado 3, 4, 5 años, ha logrado estabilidad, incluso tiene arraigos porque tiene familia en esos países, aunque aquí haya dejado a su madre, a sus tíos, a sus abuelos, o incluso a algunos casos sus hijos, ya el arraigo lo estamos perdiendo de esa persona que se fue. Es difícil, pero aquí lo definitivo es no solamente al profesional médico, Vladimir, sino a todos aquellos venezolanos que se fueron, mostrarles la posibilidad que Venezuela puede darles la posibilidad de volver a tener un país y volver a tener un futuro y soñar con la Venezuela que tú y yo conocimos y vivimos y disfrutamos porque pensamos en el futuro aquí en Venezuela. Bueno, te agradezco mucho, Jaime Lorenzo. Gracias, mi querido amigo. Igual, coordinador de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, director ejecutivo. Son las